Hoy les voy a hablar de un tema que es algo subestimado, pero muy importante para obtener un buen resultado. Es una de las cirugías que ha tenido más éxito en los últimos años dentro de la traumatología, como es el reemplazo total de cadera. Juntamente con este éxito viene de la mano una serie de exigencias que nos llevan a la necesidad de presentar resultados buenos o excelentes. Bien, por esto la idea del reemplazo total de cadera es obtener un resultado funcional óptimo, ¿sí? Que esto se va a lograr, digámoslo así, mediante la estabilidad del implante, el posicionamiento adecuado de los componentes protésicos. Y de esto surgen dos conceptos importantes, que es el offset femoral, que se puede traducir como la distancia en milímetros desde el centro de rotación de la cabeza femoral hasta el eje femoral, y el brazo de palanca abductor, que es la distancia en milímetros igual del centro de rotación de la cabeza al eje de tracción del aparato abductor. Si es que se produce algún tipo de alteración en el offset, lo que se va a producir es un incremento en la necesidad de carga o de fuerza del aparato abductor, lo que va a producir una compresión excesiva en lo que es el cotilo y evidentemente un desgaste y un aflojamiento precoz, ¿no? Restaurar la biomecánica articular se condiciona muchas veces por condrólisis, fracturas, necrosis de la cabeza femoral, displasia, por mencionar algunas, que lo que van a hacer es alterar la anatomía de la articulación y dificultar esta restauración biomecánica. Por eso el objetivo, digamos, del reemplazo es recuperar la balanza articular entre lo que es el peso del cuerpo, el aparato abductor y la articulación de la cadera propiamente dicha, restaurando una estabilidad óptima. Si un offset es inadecuado, el paciente va a referir incomodidad, dolor, marcha de Trendelenburg, y como se esquematiza acá en la imagen, mientras más acortado esté el offset, más se le va a hacer complicado al aparato abductor realizar justamente la abducción. Se va a producir una fuerza de reacción excesiva, lo que va a producir una presión excesiva entre los componentes femoral y acetabular, lo que eventualmente puede producir un desgaste y aflojamiento precoz. Obviamente, mientras más corto esté el offset, más se le dificulta la abducción. De modo que el objetivo de la planificación es restaurar la biomecánica articular de la cadera patológica. Y esta planificación nos brinda la posibilidad de calcular el centro de rotación, el offset femoral, la longitud del cuello femoral, la longitud del miembro inferior a intervenir, la orientación de los componentes. El cálculo de todas estas variables lo que nos va a dar es una disminución en la incidencia de complicaciones. A manera de ejemplo, acá tenemos dos caderas. La de la izquierda es una coxa vara con un offset aumentado. La de la izquierda es una coxa valga, un offset disminuido. Ambas son caderas que necesitan ser tratadas de manera quirúrgica, pero con implantes distintos, con osteotomías del cuello distintos. Entonces, es para esto que nos sirve la planificación, para aminorar cualquier tipo de complicación. Las cirugías que no se planifican pueden producirse, se pueden producir muchas complicaciones. En la imagen de la izquierda, la cadera que se intervino, se puede ver una discrepancia relativamente importante de aproximadamente 2 centímetros, que este no es un resultado ni cerca de satisfactorio, ¿no? En la imagen del medio se puede ver la verticalización del componente acetabular, lo que hace proclive a esta prótesis a la luxación. El infra o el supradimensionamiento de los componentes también es un problema. En el caso del supradimensionamiento es
que se puede producir una fractura en la diáfisis femoral, en este caso, que se lo resolvió con las hadas de alambre. Y el infradimensionamiento lo que nos puede producir es un aflojamiento precoz, principalmente en componentes no cementados. De todo esto, concluimos que el principio de la planificación preoperatoria es establecer la posición y el tamaño del componente acetabular en primer lugar, para a continuación decidir el tamaño femoral y su posición en el fémur mediante la colocación del implante más apropiado con las resecciones óseas más adecuadas. Existen 3 tipos de planificaciones que son las que más se usan: la convencional o analógica, que es la que nosotros usamos acá en el hospital, que es la elaboración de un dibujo de la cadera sana y patológica, y lo que se traspola a la cadera patológica son las mediciones a partir de la cadera sana, ¿sí? La planificación digital, que esto, bueno, necesitamos un software para ello, obviamente esto tiene un costo. La planificación híbrida, que se lo hace dentro del quirófano con una pantalla específicamente para esto, y la superposición de plantillas, que se lo hace justo antes de la cirugía. Cualquiera sea la planificación que uno elija, existen dos variables que hay que tener en cuenta para poder realizar una planificación en cuanto a la radiografía. Primero, la calidad de la placa, y segundo, la magnificación. En primera instancia, la placa tiene que tener ciertos parámetros para nosotros considerar que es una buena placa. Los agujeros obturadores tienen que estar simétricos, la cadera tiene que estar en 15 grados de rotación interna, esto con la idea de tener una medida del offset lo más acercado posible a lo verdadero, por decirlo así, porque si la cadera está en una rotación externa, se produce un offset o se puede visualizar un offset falso, digamos, que nos va a dar una planificación errónea. La inclinación pélvica, para esto nos guiamos con la punta del coxis y el borde superior del pubis, que no tiene que exceder a 3 centímetros. La rotación pélvica, esto en el eje axial, la línea sacra media no debe exceder a la de la sínfisis en más de 0.5 centímetros. Y la magnificación, que técnicamente se define como la distancia de la fuente a la placa dividido entre la distancia de la fuente al paciente. Esto básicamente quiere decir que mientras más se acerque el paciente a la fuente, este se va a magnificar más. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes obesos, por ejemplo? Debido al volumen que tienen, se acercan más a la fuente y la magnificación pudiera llegar hasta un 25%. Contrario a lo que pasa en pacientes delgados, fluctúa entre 15 al 20%. Por este motivo se debe calibrar la magnificación de los equipos. La medida más simple, digamos, es mediante la colocación de un objeto de tamaño conocido, generalmente en la punta del trocánter mayor o entre los muslos del paciente. Se puede hacer una magnificación media, en cada hospital puede manejar cierta magnificación. Lo que se sugiere es una distancia de 1 metro a 1,10 metros entre la fuente y el paciente. De esa manera, más o menos, se tiene una magnificación conocida por todos. Y la calibración automática, que bueno, esto viene incluido en los equipos más modernos. Bien, de todas formas, la planificación preoperatoria comienza en el consultorio o en un ambiente hospitalario, si es en el contexto de una fractura, ¿no? La exploración física y una buena anamnesis nos va a ayudar y nos va a orientar hacia un montón de pautas, digamos, para poder realizar la planificación. Nos ayuda a decidir el tipo de artroplastía que vamos a utilizar, si va a ser total o parcial, el método de fijación, si va a ser cementada o no cementada, el diseño del implante más adecuado en función al déficit cognitivo del paciente, si va a ser una autorretentiva, si va a ser una monobloc, etc.
Se debe observar al paciente en toda su extensión. Se recomienda la observación de la marcha, la observación de las crestas ilíacas para ver si hay algún tipo de discrepancia entre las extremidades, la posición en bipedestación y sedentación. Esto es la relación espino-pélvica, que es lo que se está hablando mucho ahora últimamente en todos los congresos de cadera, que básicamente se refiere a la suficiencia de la columna y de la pelvis. Bien, en un paciente con una pelvis que tiene buena función, vamos a decir, para que el paciente pueda sentarse, la articulación femoroacetabular solo brinda de 50 a 70 grados de flexión. El resto de la flexión para la sedentación se debe a una retroversión de la pelvis. Esta retroversión es a expensas de la lordrosis lumbar. Por eso acá en la imagen podemos ver que al reducirse la lordrosis se reduce el ángulo sacro. Como el acetábulo es parte de la pelvis, al producirse esta retroversión, la pelvis también se pone más anteversa y aumenta el ángulo acetabular. De esta manera tenemos una contención adecuada mientras el paciente está sentado. En cambio, en una pelvis rígida, cuando, por ejemplo, en una artrodesis lumbosacra, la pelvis no puede bascular hacia posterior, se mantiene el ángulo acetabular de la misma forma, se mantiene el ángulo sacro, por lo que el paciente lo que va a sufrir, por decirlo así, es un impeachment anterior y con el riesgo de luxación posterior. De la misma forma, una pelvis flexible, lo que pasa con la pelvis flexible es que no puede regresar, digamos, a una anteversión adecuada de la pelvis, por lo que al estar de pie el paciente sufre un pinzamiento, un impingement posterior, lo que hace proclive a las prótesis en este tipo de pacientes a una luxación anterior. Por esto es vital, digamos, revisar al paciente si tiene algún tipo de lordrosis o una lordrosis aumentada o cifosis. Bien. La elección del abordaje quirúrgico va a depender básicamente de la experiencia y formación del cirujano. Generalmente se puede usar el mismo abordaje en la mayoría de los casos. Hay ocasiones en las que se puede apreciar un abordaje posterolateral, que es el que más se usa, pero existe bibliografía que reporta que puede producir debilidad de la pared posterolateral con una posible luxación posterior, ¿no? En pacientes obesos, lo que hay que tener en cuenta es que se deben realizar incisiones más amplias, se debe tener material previsto para estos pacientes con retractores de pala ancha, y generalmente lo que se recomienda es que exista en el quirófano por lo menos 3 cirujanos, o sea, un cirujano y 2 ayudantes, o 3 ayudantes incluso, por la difícil movilización de este tipo de pacientes. Para realizar la planificación, son varias las referencias radiográficas que tenemos que tener en cuenta. El centro de rotación de la cabeza femoral, que esto se saca con el sistema de círculos concéntricos de Mohs, que son un sistema de plantillas. La línea de Keller, que es la línea ilioisquiática, esto como una referencia del límite medial. Sin embargo, la línea de Keller, al existir rotaciones, no es una referencia muy fidedigna. Tiene que ser una placa que esté una proyección antero-posterior muy buena, digamos. Por eso es que se prefiere usar la línea que va sobre la vertiente lateral de la lágrima, que es un poco más fácil de medir y es más fidedigna.
Está la línea interlágrima que pasa justo por debajo de ambas lágrimas, la línea bisquiática y el eje femoral. Al tener trazados estas referencias radiográficas, lo que se hace es traspolar estos valores hacia la cadera patológica y tratar de recuperar fundamentalmente el offset y la altura del miembro afectado, ¿no? Existe una secuencia para la planificación. Se sugiere empezar por el componente acetabular, que es la misma secuencia que se sigue durante la cirugía. Para el componente acetabular se tiene que ubicar la copa lateral al perfil lateral de la lágrima, a 45 grados, teniendo el cuidado que toda la cúpula se debe cubrir por completo y evidentemente una coincidencia con el centro de rotación. Con el componente acetabular se tiene que tener el cuidado de no hacer grandes modificaciones, como por ejemplo acá en la imagen de la derecha, al modificar un rango de 2 milímetros, 2 a 3 milímetros, pasa de estar, de 45 grados hasta 60. Es decir, es muy poco tolerante a pequeños cambios de movimiento. Bien, si se verticaliza, lo que pasa es, como ya había dicho antes, una fuerza de reacción muy exagerada solamente en una parte del componente acetabular, lo que va a producir desgaste precoz, aflojamiento, etc. Por eso es que hay que tener muy en cuenta los bordes inferomedial y superolateral del componente acetabular. Podemos tener ciertas complicaciones o limitaciones, digamos, para la planificación del componente acetabular, como es la protrusión del mismo. Es una patología que se da principalmente en pacientes con artritis reumatoide, enfermedad de Pertes, que lo que hace es que el acetábulo tiende a la medialización. Como se puede ver acá en la radiografía, el fondo del acetábulo está sobrepasando la línea ilioisquiática o la línea de Keller. Esto nos va a producir un problema porque reduce el offset femoral al no haber un soporte estructural medial. Esto se lo tiene que corregir durante la cirugía, pero hay que tener el cuidado de no realizar una sobrecorrección porque puede alterarnos el offset o puede haber una discrepancia de miembros igual. Lo que se hace es triturar la cabeza que después de hacer la osteotomía y usarlo como injerto. El injerto no nos va a servir de un soporte estructural, solamente es un injerto de apoyo. Lo que se fresa es alrededor del injerto y se posiciona el componente acetabular en la posición más adecuada. En pacientes con mala calidad ósea, con osteoporosis, se puede usar anillos o mallas. La lateralización acetabular también nos puede complicar un poco con lo que es la planificación, que es una patología en la que se ve mucho en pacientes con osteoartritis hipertrófica. Lo que hace esto es lateralizar el centro de rotación y nos altera el offset también. Esto nos va a dificultar para la colocación de un componente en la proximidad de la lágrima o lateral a la vertiente lateral de la lágrima. Lo que pasa en este caso es que nos queda una cubierta ósea incompleta y el componente acetabular estaría por encima del borde superolateral del acetábulo, ¿no? Para esto lo que se hace es un fresado recto medial hasta llegar a la lágrima, pero obviamente evitar el sobrefresado. En una migración superolateral, donde la anatomía está muy alterada, como es en el caso de la displasia, que generalmente se da en mujeres, se produce una erosión de la cadera con un consecuente acortamiento de la extremidad. La falta de cobertura del
del componente lo que nos va a producir es una dificultad, digamos, para realizar el fresado medial. Por esto es que tenemos que elegir cúpulas de bajo perfil, podemos usar tornillos o cemento, ¿sí? Un injerto estructural. Sin embargo, este injerto estructural, un injerto autólogo, se está dejando de usar porque se vio mucho que se reabsorbe el injerto y se produce una recidiva en la migración superolateral. Bien, hay que tener mucho cuidado con pacientes displásicos porque generalmente estos pacientes vienen con una excesiva anteversión femoral, que eso hay que tenerlo en cuenta para el momento de la planificación. Y en cuanto a la displasia, si es bilateral, es difícil encontrar el centro de rotación de la cabeza femoral y restaurar el offset, porque no tenemos un reparo anatómico que nos oriente, digamos, hacia dónde están estos puntos. Por eso es que en este caso lo que hacemos es usar los 5/5 de Ranawat. Para esto se trazan dos líneas, una que pase por encima de las crestas ilíacas y otra por debajo del isquion. Se traza una línea vertical entre estas dos que pase por la vertiente lateral de la lágrima y se divide esta línea vertical en 5 partes iguales. Y bueno, el segundo quinto de inferior hacia superior o de distal a proximal, se crea un triángulo isósceles de 2 lados iguales y uno distinto. El lado más largo, el lado que no es igual, se lo divide justo a la mitad y ese va a ser el centro de rotación de la cabeza que vamos a tratar de restaurar. Pasando al componente femoral, lo que tratamos de hacer con esta pieza del implante es una correcta fijación y alineación del tallo y una adecuada restauración del offset. Existe una secuencia para ello. Primero se mide el tamaño del tallo, esto mediante plantillas que se deslizan a través del canal medular. Si van a ser cementados o no cementados, esto hay que tener cuidado igual. En el caso de ser no cementados, tienen que estar acorde, digamos, al canal medular y a las corticales. Si es un tallo cementado, generalmente las plantillas vienen con una línea punteada alrededor de 2 a 3 milímetros, que es lo que se prevé para el manto de cemento. Bien, una vez elegido el tamaño del tallo, lo que hacemos es, bueno, en realidad lo que nos va a dar la pauta para elegir si va a ser cementado o no es el índice de Dor. El índice de Dor nos muestra las corticales que tiene el paciente y está indicado en los índices de Dor tipo A y B una fijación, o se puede usar fijación no cementada, pero en un índice de Dor tipo C, donde las corticales están muy adelgazadas, la fijación tiene que ser siempre cementada. El segundo paso sería la restauración del offset. Esto lo podemos hacer con el offset estándar o con el offset extendido, con la finalidad de reproducir lo más que se pueda la cadera contralateral, ¿sí? La cadera que no está afectada. Cuando elegimos el offset es cuando las plantillas nos van a dar la altura de la osteotomía del cuello femoral, ¿bien? Pero pueden existir casos en los que existen una coxavara o valga fisiológicas, digamos, que hay que tratar de reproducirlo. Y como los implantes tienen una angulación determinada que no se puede cambiar, lo que podemos hacer es jugar un poco con las osteotomías del cuello. Si tenemos una coxa valga fisiológica y con un offset relativamente corto, digamos, lo que hacemos es
hacer un corte, una osteotomía del cuello alto, porque esta osteotomía nos va a servir como una especie de tope, por decirlo de alguna manera, evitando que el implante se deslice a través del canal medular y quede congruente con el centro de rotación de la cabeza. Es decir, si haríamos un corte muy bajo, el implante se sigue deslizando hacia distal y la cabeza femoral va a quedar muy distal, ¿sí? Lo que posteriormente se nos va a traducir en un miembro acortado. En un paciente con una coxa vara, lo que hacemos es un corte bajo del cuello. Al hacer un corte bajo, el implante progresa un poco más y coincide con el centro de rotación de la cabeza femoral. Bien, así más o menos tenemos en cuenta estas variables. Hay que tener en cuenta la longitud de la extremidad. Esto lo podemos medir de dos formas, a través de una línea que va a través debajo de la lágrima, y se mide la discrepancia que existe entre esta línea y los trocánteres. Si hay una discrepancia, por ejemplo, de 1 centímetro entre estas dos caderas, se traslada ese centímetro a la planificación, es decir, el componente femoral se lo va a planificar 1 centímetro por encima del centro de rotación calculado con el componente acetabular. Así, a la hora de la cirugía, al hacer la osteotomía del cuello femoral, estos dos componentes van a embonar. Se puede hacer la medición también desde el centro de rotación de la cabeza femoral hasta los trocánteres. El principio es el mismo. Y acá, como resumen, si tenemos un componente femoral que se lo planifica por encima del centro de rotación de la cabeza femoral, ¿sí? Entonces vamos a tener un alargamiento de la pierna. Si se lo planifica por debajo del centro de rotación de la cabeza femoral, entonces vamos a tener un acortamiento de la pierna. Y lo mismo con la lateralización y la medialización de los componentes. Intraquirúrgico, todas estas mediciones se pueden medir, digamos, ¿sí? Para orientar al cirujano que está acercándose lo más que se puede a su planificación. ¿Cómo hacemos eso? Con la medición, con una regla, con una magnificación similar a la que se usó para la planificación. Lo que se mide primero para la altura, para la longitud de la extremidad, es a partir del trocánter menor hasta el centro de rotación de la cabeza femoral, tratar de hacer coincidir con la planificación que se había previsto. Otra medición es a partir del trocánter menor hasta la osteotomía, ¿sí? Que más o menos son de 1.5 centímetros hasta 2. Y el varo valgo se controla mediante la medición desde la osteotomía que se hizo en el cuello femoral hasta donde inicia el cuello del implante. Algo que hay que tener en cuenta con la cabeza femoral es que no tiene que sobresalir ningún tipo de graditas, de ningún tipo de discrepancias, digamos, entre el cuello y la cabeza, ¿sí? Esto se ha demostrado que es se ha demostrado que es de pronóstico malo porque produce aflojamiento precoz. En el postquirúrgico inmediato lo que se hace es un control radiográfico para para ver que los componentes se hayan colocado de una manera adecuada. Lo que se recomienda es hacer una radiografía de frente y de perfil, principalmente para poder evaluar la
inclinación del componente acetabular y bueno, el componente femoral se verá mejor en la radiografía anteroposterior. Posteriormente se recomienda hacer una medición de los resultados comparando con la planificación y el resultado, obviamente. Así tenemos más o menos lo que, si el resultado se acercó a la planificación, ¿no? Posteriormente, en controles en consultorio, lo que se le puede pedir al paciente son tomografías que nos indican de manera fidedigna la anteversión del componente femoral y la anteversión del componente acetabular, así para quedarnos tranquilos. Porque puede pasar que se puede ver en la radiografía algo más o menos, un resultado más o menos bueno, pero en la tomografía nos encontramos con esto, 40 grados de retroversión del acetábulo, lo mismo que una retroversión de 7 grados del componente femoral. Por esto es que la planificación preoperatoria es una herramienta importante para la realización de un reemplazo total de cadera, que es barato, que es relativamente fácil de hacer, se lo hace en un corto periodo de tiempo y nos ahorra bastantes complicaciones intraquirúrgicas, como habíamos visto. Eso es todo.